Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Luis Garres, soy el autor del libro, de la saga, de la trilogía Eres Alfa y Omega. Este es el tomo número 1 de la trilogía. Pronto vais a tener noticias de los siguientes tomos. Vamos a seguir creciendo, avanzando en conciencia, en amor, en sabiduría, en conocimiento y en aplicación de todo este conocimiento en nuestra propia vida. El ser humano persigue de forma consciente o inconsciente la felicidad, la realización personal y la paz interior, sentirse bien, sentirse en paz con uno mismo, con una misma. Ese es el objetivo del ser humano, como te digo, a nivel consciente e inconsciente. El ser humano va persiguiendo esos objetivos. Lo que ocurre es que, como siempre te digo también, pues hay muchísimas personas, la gran mayoría, en caminos equivocados, en caminos que han seguido a través de su mente, en caminos que han seguido a través del egoísmo, del apego en la materia y que les ha llevado a lugares de insatisfacción, de vacío interior. Incluso personas que lo tienen absolutamente todo a nivel material, pero que se sienten completamente infelices porque no han entendido el juego de la vida. Estamos tratando de dar sentido, de dar significado a todo lo que hacemos en nuestra vida a través de cada entrenamiento y por ello es muy importante que despertemos a esta conciencia. Hoy voy a explicarte cómo ayudar a las personas que tienen una baja autoestima de ellas mismas. Hay seres humanos pues que carecen de ese amor propio que tenemos que sentir. Voy a explicarte qué es eso, cuál es la primera ley del amor y pues hay personas que tratan de ayudar desde un lugar pues posiblemente más trabajado por diferentes causas, motivos. Ahora vamos a hablar de unas cuantas causas que desembocan en la baja autoestima en las personas, pero hay seres humanos que quieren ayudar, que quieren aportar, inspirar o poder levantar a ese ser humano que se encuentra pues con la autoestima baja. Voy a explicarte de qué manera podemos ayudar mejor a las personas, puede ser un familiar, un amigo, un conocido, pues que están pasando pues por ese momento de inseguridad, de desconfianza. Al final, la baja autoestima es un sentimiento de poca confianza hacia uno mismo, hacia una misma, poco respeto, porque tenemos que partir de la primera ley del amor. La primera ley del amor es el amor propio. Si nosotros no nos amamos en profundidad a nosotros mismos, es imposible que podamos dar lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos, a las demás personas. Es imposible, ese es el orden universal, ese es el orden adecuado y por eso cuando violamos esta regla estamos jugando en nuestra contra y pues no damos nuestra mejor versión al mundo. Esto es muy habitual. Hay personas que creyendo que están siendo pues generosas o están aportando muchas veces de forma equivocada, se descuidan a ellas mismas y ahí es donde se comete el error. Como te digo, lo primero es el respeto profundo a uno mismo, el saber poner límites, el saber decir que no, el saber amarse, mimarse, cuidarse. Esto no es egoísmo, porque esto también quiero dejarlo muy claro. Las creencias nos han llevado siempre a que pensar de esta manera, de la que te estoy explicando, el hecho de aceptarse, cuidarse, mimarse a uno mismo, pues nos ha llevado muchas veces a equivocarnos o a creer que estábamos siendo demasiado egoístas. No se trata de eso, se trata de entender que es imposible, como ya te he dicho, amar en profundidad y dar lo mejor de nosotros si antes a nosotros no nos estamos amando incondicionalmente. Y para amarnos incondicionalmente tiene que haber una aceptación profunda de quienes somos, con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras imperfecciones. Ese perdón que siempre tenemos que trabajar en nosotros pues cuando nos equivocamos. Somos seres humanos, estamos en una escuela de aprendizaje, estamos aquí porque precisamente estamos tratando de perfeccionar nuestra alma, así que no pasa nada cuando nos equivocamos. Lo importante es aprender de ello, lo importante es perdonarnos, amarnos incondicionalmente y pues en la siguiente ocasión tratar de hacerlo mejor. En realidad, cuando sabemos que el ser humano está aquí, en el mundo de la materia, haciéndolo lo mejor que puede y sabe en cada momento, esa es la verdad, en cuanto a su despertar de conciencia puntual que está viviendo, que está experimentando, pues todo está bien. Por eso decimos que todo está bien, porque cuando nos equivocamos estamos en base a nuestra conciencia. Se trata de
pues precisamente entender dónde ha estado el error, porque hemos elegido en base, por ejemplo, al egoísmo, en base al miedo, por ejemplo, y no hemos atendido al corazón, no hemos atendido a esos buenos sentimientos y a esas ganas de pues querer ayudar, querer contribuir cuando nosotros estamos pues interactuando, por ejemplo, con cualquier ser humano. Se trata de tener conciencia de cuál ha sido el error, reconocerlo en nosotros, esto es muy importante, la humildad es necesaria, el reconocimiento, la honestidad, en qué nos hemos equivocado, no culpabilizarnos, esto es fundamental, porque hay personas que se quedan en la culpa y de ahí no salen y entonces su vibración baja y no pueden progresar. No culpabilizarnos, es decir, perdonarnos, no pasa nada, nos hemos equivocado, lo reconocemos en nosotros y nos decimos que vamos a tratar de hacerlo mejor en la siguiente ocasión. Al final tiene que ser unas ganas, un interés de querer mejorarte como ser humano a través de los buenos sentimientos, de la luz, del amor y del corazón, no puede ser de otra forma. Entonces, cuando hablamos de una persona que está pues con baja autoestima, como te decía al principio, estamos hablando de una persona que carece de amor propio, no se está valorando, no se está respetando, no se cuida como debe, no confía en ella misma por diferentes motivos, es una persona insegura, es una persona que está desconfiada de ella misma y de sus propias capacidades. Entonces, lógicamente, cuando una persona está experimentando este tipo de emociones, está en una baja vibración, que decimos, una baja vibración es una vibración más cercana al miedo que al amor. Así es como diferenciamos una baja vibración de una alta vibración. Una alta vibración es una vibración, es una emoción cercana pues al amor, cercana a la libertad, cercana a la confianza. Así es como distinguimos, como te digo, una baja vibración de una alta vibración. Una emoción negativa de una emoción positiva, también podemos decirlo así. ¿Cuándo está ocurriendo en nosotros una emoción negativa? Pues cuando la distinguimos como algo que estamos sintiendo y que nos hace sentirnos mal. Nos podemos hacer la pregunta, ¿con qué frecuencia queremos sentir esa emoción en nosotros? Si la respuesta es con poca frecuencia, porque nos hace sentir mal, pues estamos hablando de una emoción negativa o de una vibración baja. Si nos hacemos una pregunta en cuanto, por ejemplo, a un sentimiento de felicidad, nos preguntamos con qué frecuencia quiero yo sentir ese sentimiento en mi ser, en mi vida. Pues lógicamente la respuesta va a ser con la mayor frecuencia posible. Pues entonces estamos hablando de una alta vibración o una emoción positiva. Esa es la manera de distinguir la baja vibración de la alta vibración. Nos hace sentir bien, nos hace estar bien y por lo tanto la queremos sentir pues el mayor tiempo posible en nuestro ser. ¿Cómo podemos ayudar a las personas con una baja autoestima? La baja vibración, la persona con baja autoestima, ya es una persona que se culpabiliza, es una persona que posiblemente, pues debido a creencias negativas que han sido inculcadas, puede que en su educación, puede que a través de sus padres, pues han creado en esa persona pues una inseguridad, una persona que no ha tenido esos cimientos que necesitamos, por ejemplo, en la etapa de la niñez, entre los 0 y 7, 8 años de edad, donde necesitamos pues que nuestros padres, en este caso tutores, sean los que pues cimienten bien esa base en nosotros de ser personas pues confiadas en nosotros mismos, en nuestras posibilidades y trabajar esa autoestima tan importante que vamos a necesitar para el mundo adulto. Puede que no haya ocurrido esa base, que hayamos sido contaminados por creencias negativas en cuanto a, pues posiblemente, imagínate un ejemplo, padres que nos decían pues que no éramos capaces de hacer tal cosa, que no valíamos para tal cosa. Son creencias que han ido quedando en nuestra mente subconsciente y que al final han formado una persona insegura, una persona desconfiada
y con una persona propensa a ese bajo estado de ánimo y a esa falta de amor propio, que luego es tan autodestructiva en la vida adulta, porque son personas al final que se vuelven dependientes de otras personas, tienen miedos al rechazo, miedo al abandono, tratan de agradar, no se agradan a ellas mismas, y todo esto viene de esa inseguridad. Por lo tanto, las creencias negativas son muy frecuentes y son las que nos suelen llevar a desarrollar una personalidad pues de baja autoestima. Pueden ocurrir más cosas, vivencias que hayan ocurrido en el pasado, como te decía, en la propia educación, o desarrollar ese sentimiento tan tóxico que es el sentimiento de culpa. Por eso al principio te decía, cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo más mal en nuestra vida, no se trata de culpabilizarnos, no se trata de cargarnos con la culpa de lo que ha podido ocurrir, de un error del pasado, sino del perdón, de la aceptación, del saber que siempre lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, y de las ganas, de la intención de seguir creciendo y progresando en nuestra vida. Así que para ayudar a las personas que tienen una baja autoestima, si conocemos a una persona que está pasando por ese estado y sabemos que le está ocurriendo ello, lógicamente la persona que ayuda antes tiene que estar ella pues libre de esas creencias negativas de las que te hablaba en ella misma. Tiene que ser una persona lógicamente con una autoestima trabajada, con seguridad, con confianza en ella misma, porque como se decía en la Biblia, en una parábola que lo vas a entender rápido, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos acaban en el mismo hoyo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no puede haber una persona que tenga inseguridad, desconfianza, que también pues dude, que le falte amor propio, tratando de ayudar a levantar esa autoestima a otro ser humano. Tiene que ser una persona ya trabajada, con una vibración alta, con una cierta seguridad en ella misma, la que le va a enseñar, la que le va a decir cómo, por qué tiene que valorarse y por qué tiene que salir de ese estado emocional negativo. Así que tenemos que estar libres de esas creencias negativas, tenemos que haberlas sanado, y tiene que haber también pues, en esa persona un no juicio, un no crítica, porque esa persona ya sabe que el juicio, la crítica no sirve para nada, y posiblemente la persona que está pasando por tener baja autoestima, por experimentar baja autoestima, pues es una persona que pues muchas veces posiblemente en el pasado ha sido juzgada negativamente, ha sido criticada, y todo ello ha desembocado en ese estado en el que ahora se encuentra. Entonces es muy importante, como te digo, cuando estamos ayudando, pues que estemos trabajados en cuanto al juicio, la crítica y las creencias negativas que te he compartido en este instante. Por lo tanto, tenemos que ser personas con comprensión, tenemos que aprender a comprender a esa persona, entender por qué le falta amor propio. Muchas veces son muy incomprendidas. Por eso es tan importante habernos trabajado nosotros. Tenemos que desarrollar esa comprensión en esa persona y entender primero en nosotros pues por qué sucede, por qué podemos desembocar en una personalidad con baja autoestima. Esto es muy importante antes de poder ayudar a otro ser humano. Y ahora voy a darte varios puntos importantes para, si conoces a una persona a la que puedes ayudar de alguna manera, pues tengas en cuenta a la hora de ofrecerle tu ayuda. Tenemos que ayudar primero a que tome conciencia de su valor como persona y qué determina en realidad el valor en el ser humano. Esto es muy importante porque nos han enseñado desde la educación, desde el sistema, desde el ego, pues desde el inconsciente colectivo incluso, que el valor del ser humano lo determina lo que poseas a nivel material, lo que hayas conseguido, los logros que hayas conseguido en tu vida, lo que tengas a nivel de bienes, de dinero, etcétera, el estatus, el reconocimiento, y que eso va a determinar el valor que tú tienes como ser humano. Esta es una mentira más, esto es un error, no es verdad, y tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar por una explicación pues más espiritual, pero es que es la realidad. El valor de un ser humano, el valor de una persona nunca lo va a determinar lo que tenga, lo que haya conseguido, el trabajo que tenga, el estatus que tenga, ni nada de eso, porque entonces estaríamos hablando de un valor superficial, materialista, que no es verdad, porque
Imagínate que una persona pues le va bien en la vida en un momento dado, se valora a ella misma con un valor alto porque está triunfando en la vida a nivel material, y en un momento dado pues ocurre algo, una mala racha, y pues tiene que retroceder o se queda sin ciertos bienes materiales. Lógicamente, si esa persona se ha identificado y se ha otorgado ese valor en base a lo que tenía o a lo que había conseguido, cuando ya no tenga eso, cuando desaparezca en una mala racha, que puede suceder, pues va a dejar de valorarse, va a dudar de ella misma, de su propia cualidad como ser humano, y va a perder todo el valor, porque se había identificado con eso, se había identificado con algo material. Este es un grave error, ocurre muy a menudo. Por eso, lo primero que hay que decirle a una persona con la autoestima baja es que su valor es incalculable, es increíble, es infinito, independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo en su vida, porque eso son circunstancias que van y vienen, que suceden, que nunca van a determinar el valor de ningún ser humano. Lo primero que hay que decirle que tiene un valor incalculable cualquier ser humano, esté donde esté, se encuentre en la situación que se encuentre. Esto es el punto número uno, y tiene que tomar conciencia de esto. Esto no es hablar por hablar, no son palabras bonitas, es la auténtica verdad, y así es como hay que contárselo a la persona para que comience a levantar esa vibración. Por lo tanto, eso es lo primero. Los logros hay que explicarle a este ser humano que seguro que tiene una historia, como todos tenemos una historia personal, un pasado, y que todos hemos conseguido cosas. ¿Qué ocurre con las personas con baja autoestima? Que se olvidan rápidamente, que no atienden, que no ponen la atención en sus propios logros personales, en los desafíos superados en el pasado, en sus propias virtudes, en sus dones, en sus talentos, en sus habilidades, que también tienen, sin duda. Todo ser humano tiene don, talento, habilidad, ha superado desafíos. Si está aquí es porque tiene una virtud, tiene algo que aportar al mundo, ha superado contratiempos, pero como te digo, hay que sacarlo a la conciencia con ese ser humano. Se tiene que volver a dar cuenta de que él es o ella es esa persona que ha podido superar cosas importantes seguramente en su vida, que ahora no está atendiendo, que tiene que recordar por qué es importante traerlo al presente para levantar a ese ser humano. Porque todos hemos pasado por dificultades, hemos tenido que superar adversidades de todo tipo en mayor o menor medida. Cada ser humano ha tenido y tiene su historia en el pasado, y seguro que ha sacado fuerza cuando ha hecho falta, tiene un talento, tiene una virtud, tiene algo que aportar único, pues que insustituible al mundo. Tenemos que trasladar este pensamiento, esta mentalidad a la persona que estamos tratando de levantar su amor propio, ¿vale? Esto es muy importante, y así es como tenemos que trabajarlo con estas personas. Tenemos que hablar sin miedo, pues, de las propias debilidades. Todos tenemos debilidades como seres humanos que somos, todos tenemos vulnerabilidades en cierto momento. No pasa nada, lo importante no es esconderlas, lo importante es sacarlas a la luz, no pasa nada, normalizarlas y trabajarlas. Entonces, esto es muy importante a la hora de que esa persona vea que sus debilidades, sus inseguridades, esa desconfianza que está haciendo mella en él o en ella, pues que también forman parte de las debilidades en común que todos los seres humanos tenemos, ¿vale? Es muy importante hablar de ellas. Esto no es positivo, cuando lo hacemos de una manera constructiva es positivo, para entender que estamos aprendiendo, que no hay nadie que tenga una seguridad, una confianza, que no sienta miedo en la vida ante nada. Esto no existe. El ser humano todo el mundo tiene sus miedos, tiene sus debilidades, y que es parte de nuestra esencia como seres humanos en una escuela en la que nos encontramos de aprendizaje, de crecimiento. Esto hay que trasladarlo a la conciencia de las personas que están pasando por esta vibración negativa. No reprimir esa debilidad, sino sacarla, analizarla con amor, con respeto, y empezar a mejorar, empezar a hacer de ese punto débil pues un punto fuerte, reforzándolo, pues sacándolo a la luz, sacándolo a la conciencia. Este es el primer paso para cualquier sanación, como bien sabes si sigues toda mi enseñanza, todos mis entrenamientos. El tercer punto es
salir de la culpa no sirve para nada, y ver el aprendizaje de cada experiencia. Esto es muy importante. Como te decía antes, hay muchísimas personas que se quedan atrapadas en la culpa de lo que sucedió, del pasado, de aquello que no les salió bien, de un fracaso determinado. A mi modo de entender, no existe el fracaso, simplemente existe la repetición, la existencia, hasta que logras lo que quieres. Esta es una mentalidad, así es como hay que vivir la vida, así como, es como hay que experimentarla. Hay que sacar de la culpa a cualquier ser humano que se haya quedado en ella, porque está paralizando su progreso, y hay que sacarla a través del perdón, a través de la aceptación, como ya te he dicho, y a través del aprendizaje. Todo lo que nos ocurre en la vida sirve para nuestro aprendizaje en el futuro, en el presente y en el futuro. Tenemos que ser inteligentes y utilizar todo ese aprendizaje en la vida que ahora estamos viviendo. El siguiente punto es potenciar la compasión. Tenemos que potenciar la compasión, tenemos que ser personas compasivas y tenemos que aprender a dejar de compararnos, a dejar de competir entre nosotras y entrar en esa colaboración, en esa cooperación que es el objetivo y hacia dónde va el ser humano, hacia dónde debe de ir. Tenemos que ser compasivos, como te digo. ¿Qué significa esto? Pues significa que al final todos somos seres humanos, como te he dicho antes, todos tenemos parecidas emociones, miedos, debilidades. Hay que ser compasivos, hay que ver cuando una persona está en una racha negativa, está en un momento débil de su vida, pues que todos hemos pasado en mayor o menor medida pues por esos momentos en nuestra vida, y hay que entender a esa persona, hay que entenderla, hay que respetarla, hay que amarla y hay que escucharla. Esto es muy importante, ¿vale? El siguiente punto, hay que explicarle a una persona que está con baja autoestima que es muy importante ese cuerpo, mente, alma, tan importante, fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que cuidar, hay que tener un estilo de vida saludable, hay que tener un estilo de vida que nos lleve a levantar el estado de ánimo. Sabemos que la alimentación es importantísima, una alimentación equilibrada, verdura, fruta, alimentos lo más naturales posibles, cero azúcar, cero grasas negativas, como ya conocemos. Cada vez las personas sabemos más de alimentación, esto es bueno. Hay que saber que el movimiento es salud, que el ejercicio físico a nivel químico genera en nosotros, en nuestro cerebro, a nivel hormonal, pues todas esas hormonas que conocemos de la felicidad, endorfinas, dopamina, serotonina, etcétera, que hacen que pues sintamos mayor felicidad, plenitud, bienestar, calma, etcétera. Hay que hacer ejercicio físico, hay que tener orden en nuestra vida. En definitiva, un estilo de vida equilibrado va a hacer que nuestro estado de ánimo pues también sea equilibrado y pues no se venga abajo. Esto es muy importante. Como te digo, somos cuerpo, mente y alma, y tenemos que equilibrar y trabajar a diario en esas tres áreas o en esas tres existencias que somos en realidad: un cuerpo físico, el vehículo que hoy nos permite vivir la vida en la materia; una mente, la herramienta que necesitamos aprender a utilizar y poner al servicio del alma. El objetivo que tiene el alma es el crecimiento para la contribución, es hacer tu misión en la vida, lo que has venido a hacer, lo que más amas, desde el bien, desde el amor, desde la luz, y poder contribuir a un lugar mejor, a dejar con tu legado, con tu grano de arena, pues un mundo mejor gracias a tu paso por él, y que seas esa influencia positiva de la que siempre hablamos. Ese es el objetivo de toda alma encarnada, y para ello estamos ayudando a otras personas, a otros seres que en algún momento pues se han sentido, se sienten inseguras. Estamos tratando de aportarle pues con toda esta enseñanza. El estilo de vida lo va a sacar de esa baja vibración, sin duda. Beber agua, respirar aire puro, tomar el sol, salir a la naturaleza. El contacto con la naturaleza es fundamental. El horario, el orden en nuestros horarios de comida, de descanso, las horas adecuadas de sueño, el entorno de influencia es muy importante. La gente no cuida esto. Tienes que cuidar al máximo tanto la información que entra en tu mente, por eso tenemos que dejar de lado toda la información negativa, los medios de comunicación, las noticias, etcétera, y tenemos que
cuidar mucho lo que entra en nuestra mente y cuidar mucho el entorno de personas con las que nos relacionamos, ¿vale? Esto es muy importante y esto forma parte de ese estilo de vida que necesitamos implementar y que hay que explicarle a las personas que están en un momento de falta, de carencia de amor propio, ¿vale? Recuerda que son personas que tienen una distorsión temporal de su propia imagen, de ellas mismas, han llegado a no valorarse, a no respetarse, a no sentirse capaces y confiadas de conseguir lo que se propongan, de sus propias cualidades, talentos, de los que te hablaba al principio. Por lo tanto, es una imagen que hay que trabajar con ellas, hay que trabajar porque es una imagen que es mentira, que no es real y que la está creando su propia mente debido a un estado de ánimo bajo que hay que volver a levantar. Por lo tanto, estos son los puntos claves. Estamos hablando de personas que están en la emoción del miedo, tienen miedo, como te he dicho antes, al rechazo, a la soledad, al abandono, son miedos raíz del ser humano, son miedos base del ser humano, que todos tenemos, pero que estas personas pues lo tienen más acentuado y de ahí viene pues esa baja autoestima. Por eso tratan de agradar continuamente, tienen muy en cuenta el qué dirán las demás personas y eso pues no les deja avanzar en su autenticidad, en lo que en realidad quieren hacer. Porque cuando una persona trata de agradar, trata de que la opinión de los demás sea buena con respecto a ellas, pues posiblemente eso le está parando, le está frenando lo que en realidad quieren hacer, lo que su propio corazón les está pidiendo, ¿vale? Entonces, por eso hay que deshacerse de todo eso, por eso hay que deshacerse y a quien hay que agradar realmente siempre es a uno mismo. Esta también es una ley universal de la evolución del ser humano y así es como debemos pues aplicarla en nuestra vida. Que sepan las personas que tienen baja autoestima, si nosotros estamos tratando de aportar, de inspirar a una persona que está en ese estado, pues hay que tienen que saber que nosotros estamos ahí, que estamos para escuchar, que estamos para ayudarle en el momento en el que nos pidan ayuda para lo que sea, y de hacerles ver que el amor propio, esto es muy importante y con esto finalizo, el amor propio exige saber poner límites, saber decir que no, saber parar algo cuando no quieres hacerlo, saber frenar a alguien cuando quiere imponerte cualquier cosa y tú no quieres pasar por ahí, eso es amor propio. Es muy importante ser una persona firme en cuanto a lo que quieres y a lo que no quieres en tu vida. Y ese saber decir que no y saber poner límites es parte del amor propio que nos piden los maestros espirituales en nuestra propia evolución espiritual en el mundo de la materia. Vivimos ante desafíos constantes que van a poner a prueba todo esto que estamos explicando, el hecho de poner límites, de saber parar, frenar a una persona, decirle que no cuando no quieres hacer algo, desagradar a un ser humano porque te estás agradando a ti, hacer algo incluso a pesar de recibir críticas. Normalmente quien critica y quien juzga son personas que no están atendiendo a su propia vida, porque quien está atendiendo a su crecimiento y a su propia vida ha dejado de criticar, ha dejado de juzgar la vida de los demás y está pendiente de donde tiene que estar, que es en su propia vida. Y por eso, pues, son personas que hay que hacerle ver eso, que el hecho de poner límites es lo que nos pide el Creador, los maestros espirituales, los libros sagrados, nos piden que seamos firmes y que respetemos al máximo nuestro amor propio aquí en la tierra, porque es la primera ley del amor y de ahí parte el amor incondicional que podemos llegar a ser y a proyectar a las demás personas. Lo vamos a dejar aquí, espero que te haya ayudado esta enseñanza, si resuena con tu corazón, si te ayuda, si te está aportando, si te está inspirando, si la estás empezando a aplicar en tu vida y quieres tener todo el conocimiento ordenado en tu casa para subrayarlo, para consultarlo, para pues de vez en cuando volver a recordarlo y por supuesto leer toda mi obra. Te voy a dejar debajo del vídeo un enlace al tomo número 1, simplemente es el tomo 1, te recuerdo que estoy terminando de escribir toda una trilogía muy importante, son los libros más importantes que he escrito hasta ahora en mi carrera. Estoy ya con la mente puesta en más trilogías, en más obras, en más sagas, pero esta que es fundamental, son las preguntas básicas que se hace un ser humano, son preguntas trascendentales. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi
destino? ¿Dónde voy después de esta etapa? ¿Qué hay? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que esta vida física? Todas esas preguntas las he respondido no solamente para darte conocimiento, en base al conocimiento que yo he podido almacenar en los últimos años en mi mente, en mi alma, con todo lo que he aprendido a nivel de libros, mentores, etcétera, sino que ese conocimiento sea un conocimiento útil, un conocimiento práctico para tu vida, que lo puedas aplicar de forma práctica. Eso es lo que yo trato de hacer con todos mis libros. Por eso el conocimiento hay que aplicarlo en nuestra vida y ahí es donde se convierte en auténtica sabiduría. Te dejo debajo del vídeo un enlace al tomo número 1, a mi libro Eres Alfa y Omega. Te dejo también debajo del vídeo un enlace a mi programa de mentoría privado si quieres entrenarte conmigo a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Nos ponemos a trabajar en esas sesiones de mentoría privada donde voy a transformar completamente, voy a ayudarte a que cambies esa mentalidad, ese sistema de creencias y empieces a emprender la vida que siempre has tenido que emprender, la vida de tus sueños, la vida que amas, la vida que quieres vivir aquí, fuera de cualquier paradigma impuesto social, externo, que te esté limitando, porque no hay límites, porque el límite está en tu creencia. Si tú lo crees, tú lo creas, esa es la verdadera verdad, esa es la creencia del ser humano y tenemos que trabajar desde ella en base a todo lo que quieras conseguir en tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir en tu vida? Lo que quiere cualquier ser humano. La salud máxima, relaciones extraordinarias alrededor tuya y abundancia económica, un trabajo, un negocio, una empresa que te haga feliz, que te haga levantarte cada día pues con esa ilusión que muy poca gente tiene, solamente los privilegiados que están en su propósito de vida. Esa es la creencia que tenemos que trabajar, esas son las áreas que tenemos que tener arriba durante toda nuestra vida y ese es el crecimiento que hemos venido a hacer aquí al mundo físico de la materia. Y por supuesto, siguiendo una sola ley, la ley del amor, la ley del bien, la ley de la luz, la ley de la bondad, la ley de un ser humano bueno, de una buena persona que consigue el éxito sin manipulación, sin corrupción, sin malas artes, sino a través del amor, a través de la ayuda a los demás. Eso es lo que vamos a conseguir nosotros aquí cada día entrenándonos juntos, día a día, enseñanza a enseñanza. Nada más, me despido, espero que os haya gustado, nos volvemos a ver muy pronto, ser felices, que paséis un feliz día y hasta la próxima.